Hola, buenos días. En primer lugar, bienvenidos a todos a este nuevo webinar sobre canales de denuncias. Esta vez en concreto vamos a tocar aspectos bastante novedosos de la ley 2/2023, que seguro que ya conocéis. Y bueno, mi compañera Irache, que es consultora senior en Global Suite y muy especialista en canales de denuncias, y yo mismo, soy el director comercial para Iberia, pues trataremos de dar un poquito de luz, ¿no? Como se suele decir, pues a todas las novedades de la ley, de cómo implantar un canal, las dudas que están surgiendo, aspectos un poquito más técnicos que también tocaremos, aspectos jurídicos que una vez que ha pasado tiempo podemos tener también un poco más de experiencia y poder contaros cómo lo estamos resolviendo. Y sobre todo también animaros a ir dejando preguntas. Vais a ver en la parte derecha un formulario, un menú donde podéis ir haciendo preguntas y tanto Irache como yo pues al final de la sesión las leeremos y iremos respondiendo pues en la medida de lo posible todo lo que nos comentéis. Entonces, bueno, aprovechar la coyuntura, ¿no? Y preguntarnos y comentarnos todo aquello que consideréis oportuno, que para eso también son estas jornadas, ¿no? Y estas sesiones. Voy a comenzar simplemente, muy rápido, explicando quiénes somos, aunque la mayoría ya nos conocéis. Bueno, pues somos Global Suite, una empresa dedicada casi en exclusiva al mundo de GRC, de gobierno, riesgo y compliance. Llevamos ya más de 16 años en el mercado y de lo que queremos hablar hoy es de la C del GRC, ¿no? De la parte de cumplimiento. Si veis abajo en las certificaciones, que ese es nuestro cumplimiento, pues al final, como muchos de vosotros, pues tenemos obligaciones técnicas y obligaciones no técnicas o jurídicas desde el punto de vista de compliance. Ahí podemos ver el Esquema Nacional de Seguridad, podemos ver certificaciones tipo compliance penal, tipo anticorrupción, seguridad de la información, otros temas un poco más técnicos como lo que veis ahí de WASP. Y esa es parte de nuestro compliance, ¿no? Hoy vamos a hablar de manera muy concreta de los canales de comunicación, de los canales de denuncias, pero porque nos tengáis ubicados, pues todo lo que es GRC, que aquí lo detallamos un poquito más, seguridad, continuidad de negocio, riesgos, infraestructuras críticas, protección de datos, por supuesto los canales de comunicación, todo eso es nuestro core de negocio. Acompañando al core del negocio, que es la parte del software GRC, están los servicios relacionados con el canal de denuncias, que es sobre lo que versa hoy el webinar. Acompañando al canal de denuncias y a todo el software de GRC, tenemos todos los servicios de consultoría, auditoría e implantación de la herramienta. Ahí la verdad que contamos con un amplio espectro de servicios, más orientados a la propia implantación del software, más orientados a daros apoyo, por ejemplo, a escribir un código ético, a escribir un manual de uso del canal de denuncias, unas condiciones de confidencialidad y privacidad, todo aquello que hay alrededor del canal, que muchas veces nos lo preguntáis, oye, yo cumplo la ley teniendo un canal, sí, no, o sea, no es solamente tener un canal de denuncias, es tener un canal de denuncias, es tener un código ético, es haber hecho una comunicación interna y externa del canal, tener una serie de procedimientos de investigación y en algunos casos algunos procedimientos añadidos. Entonces, todo eso lo cubrimos también con la parte de consultoría. Y luego lo que llamamos servicios avanzados, y con esto termino, es el acompañamiento posterior, una vez que todo esto está implantado, y que muchas veces también necesitáis y nos demandáis para seguir dándole vida a estos proyectos. No es llegar y hacer una implantación de un software y ya está, o no es llegar y hacer una auditoría y ya está, sino que se trata también de darle continuidad en el tiempo, que sean sistemas vivos, que se vayan adaptando a la realidad de vuestras organizaciones, que se vaya adaptando a la técnica y a la tecnología que haya en cada momento. El canal de denuncias, además, es un ejemplo muy claro de esto. Es una herramienta, lo veréis ahora después, funcionalmente sencilla, pero que por dentro tiene unos niveles de seguridad muy altos, de los más altos que se puedan tener en el mercado, porque la información que maneja es sensible. Y por eso hablaba antes también
de que nuestro compliance incluye, por ejemplo, el Esquema Nacional de Seguridad, que es obligatorio cuando trabajamos con la administración pública, pero tenemos otras certificaciones, como habéis visto, y todo ello refuerza esa parte de estar al día tecnológicamente desde el punto de vista, en este caso concreto, de la seguridad. Entonces, bueno, simplemente porque nos ubiquéis, conozcáis un poco más quiénes somos y qué hacemos, y a partir de ahora vamos a entrar en el contenido más jurídico del webinar, que lo va a hacer mi compañera Irache. Como veis, ahora os explicará ella cómo el guión y dará durante los próximos 15, 20, 25 minutos una explicación pormenorizada de cada punto, y a continuación veremos la demo del producto. Mientras tanto, como dije antes, irnos dejando todas las preguntas que queráis, y nada más. Le paso la palabra a Irache y más tarde vuelvo para la demo. Muy buenas, pues tal y como me ha dado paso mi compañero Alejandro, y os ha comentado, vamos a hablar un poco sobre esta famosa ley conocida como ley whistleblowing, esta ley que regula estos sistemas internos de información o canales de denuncias, y que son más popularmente conocidas como canales de denuncias. Y bueno, vamos a hablar de una forma muy breve, bueno, pues porque tenemos 20-25 minutos, voy a intentar ser estricta con el tiempo, así que esta parte se ha estructurado en 8 puntos y se van a abordar puntos generales que van desde el ámbito subjetivo de la norma, pasando por la gestión del sistema interno de información, nuestros canales de denuncia, el impacto en la normativa de protección de datos, hasta las sanciones, porque esta norma, pues bueno, tiene impacto en otras normativas que también conviene traer a colación y bueno, no hacer un análisis profundo, pero sí por lo menos saber que está ahí, que hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ir pasando y empezamos con el ámbito material, personal, la finalidad, en fin, la aplicación a las organizaciones, a qué organizaciones aplica. La finalidad de esta norma está orientada a facilitar esta protección adecuada a las personas físicas que informen con el objetivo de evitar eventuales represalias que puedan sufrir. ¿Quiénes están obligadas? Pues están obligadas las organizaciones con más de 250 trabajadores que tienen de plazo hasta el 13 de junio de 2023 y las organizaciones entre 50 trabajadores a 249 y las administraciones públicas con menos de 10.000 habitantes que tendrán este plazo de implementación hasta el 1 de diciembre del 2023. La ley dio una prórroga para adaptar a estas organizaciones que tengan estas características. En cuanto al ámbito de aplicación material, pues, vamos a decir que la ley protege a las personas físicas que informan a través de alguno de los procedimientos previstos en ellas. ¿Y de qué informan? Pues mira, de acciones u omisiones que puedan constituir infracciones en el derecho de la Unión Europea o bien que afecten a los intereses de la Unión Europea, y a las acciones y omisiones que puedan ser constitutivas de una infracción penal o administrativa grave y muy grave. Por lo tanto, aquí podemos confirmar que serán objeto de información las acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de cualquier infracción penal. Es decir, no se limita a las infracciones de las que la persona jurídica es responsable, sino que se amplía este ámbito material a cualquier conducta que pudiera tener un encaje en el Código Penal. Es decir, cualquier conducta tipificada en el Código Penal puede ser objeto de denuncia en estos canales de denuncia o en estos sistemas internos de información. La norma además matiza que se entenderán comprendidas en todo caso todas las infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen un quebranto económico para la hacienda pública. También hay una protección prevista de la ley para las personas trabajadoras que informen sobre las infracciones del derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto al ámbito de aplicación personal, la norma enumera un elenco de sujetos pues, que gozan de esta protección cuando informan de alguna de las cuestiones. ¿Y quiénes serán? Pues serán todos aquellos que tengan o hayan obtenido o tengan acceso a información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional. Y se comprende en todo caso a las personas que tengan condición de empleados públicos, trabajadores por cuenta ajena. En todo caso, serán las personas que tengan condición de empleados públicos, trabajadores por cuenta ajena, autónomos, accionistas, becarios. Están incluidos también la dirección, aquellos miembros de la dirección o supervisión de la empresa. Cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión de la dirección de contratistas, subcontratistas, proveedores. También incluirán
a las personas físicas que en el marco de la organización en la que presta los servicios el informante asistan al mismo en el proceso, cuando decida poner de manifiesto unos hechos que considera que son constitutivos de una infracción. También va a proteger a las personas físicas que están relacionadas con el denunciante o el informante y que puedan sufrir represalias, como por ejemplo pueden ser los compañeros de trabajo o los familiares del informante. También va a proteger a las personas jurídicas para las que trabaje o con las que se mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral o que ostente una participación significativa. Luego no vamos a entrar qué se entiende por participación significativa, pero bueno, simplemente que sepáis que esto está ahí y que son sujetos a objeto de protección. En cuanto al sistema interno de información en el sector privado, y siguiendo pues, lo que regula la norma, en concreto en el artículo 10, para más información podéis remitiros a este artículo. Las personas físicas o jurídicas en el sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores estarán obligados a disponer de estos sistemas internos de información. También lo estarán, en cualquier caso, los partidos políticos, es decir, con independencia del número de trabajadores, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos. Los grupos de sociedades los vamos a abordar más adelante. Lo que sí que conviene hacer es una referencia a que las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo puedan decidir, van a poder compartir entre sí el sistema interno de información y todos los recursos destinados a la gestión y tramitación de estas comunicaciones. Esto puede interpretarse que lo que se permite compartir realmente es la información. No es que se tenga acceso a las comunicaciones de una u otra empresa de forma indiscriminada, ¿no? Porque entonces podríamos incurrir en una vulneración de la norma. Ya sabéis que la confidencialidad es un pilar fundamental que hay que proteger. La finalidad, por ejemplo, del informante cuando decide ser informante con identidad reservada, cuando decide ser anónimo, en fin. Entonces, esto que quede claro, que se puede compartir, pero que, bueno, que más se puede interpretar que es compartir la plataforma. En cuanto al sistema interno de información o estos canales de denuncia, la obligatoriedad de tenerlo en el sector público, y si seguimos lo regulado en la norma, en este caso, si no recuerdo mal, es el artículo 13, para más información remitiros a este punto de la norma, estarán obligadas todas las administraciones públicas. Vale, vamos a pasar. Bien. En cuanto al, vamos a hablar un poquito ahora del sistema interno de información o estos canales de denuncia. Aquí la idea que hay que perseguir es el buen funcionamiento del canal. ¿Por qué? Porque constituye un reflejo de transparencia y de la cultura de cumplimiento por parte de la empresa y de todos sus integrantes. A esto debe unirse a los tres pilares que, como apuntaba antes, que son la confidencialidad del denunciante, su indemnidad y la diligencia en la investigación de la denuncia. Las vías de las que dispone un alertador, un informante, para denunciar la existencia de irregularidades serán tres, que son la denuncia interna, la denuncia externa y la revelación pública. Aquí hay una falta de regulación específica en el Código Penal, en el artículo 31 bis 5.4 sobre los canales de denuncia, ¿no? Que concreta que simplemente que a través de este medio se canaliza la obligación de informar, pero no alude a la obligación de denunciar. No dice cómo debe gestionarse esa información que se recibe, no se indica si se gestiona o no la información, cómo hacerlo debidamente, no dice nada. Entonces, nos remitimos a esta norma y para que se cumpla el requisito de este artículo será, y va a ser muy razonable valorar, que el canal de denuncia se ha implementado, que reúne las características como determinar los derechos de acceso, pues quiénes pueden acceder, garantizar esta protección al denunciante, ser accesible, pues que el procedimiento para reportar un riesgo del modelo no sea farragoso, que se dé curso a la denuncia, se analice, se valore, se pueda comunicar a los superiores de subsistencia y decretar la apertura de una investigación interna para el caso de que se aprecie que esta denuncia es fundada. Todo ello salvo que se considere que es necesaria y proceda directamente la sanción. Puede decirse que el canal de denuncias
debe configurarse de forma que no solo reciba y atienda comunicaciones de índole penal, sino también puede recibir comunicaciones de otra naturaleza. Por lo tanto, no debe excluirse esta posibilidad, ¿no?, de que se reporten hechos que aparentemente sospechosos de ser constitutivos de una infracción en relación con actividades que puede ser que no estén recogidas en esta norma y que no sean objeto de protección, ¿no?, pero que son pueden ser igualmente imputables o pueden afectar según el mapa de riesgos de cada organización y bueno, sería un buen canal para poder dar curso a este tipo de informaciones. Conviene hacer referencia a estos estándares internacionales, algunos estándares internacionales como la norma ISO 37002-2021, que aporta varias claves para poder contrarrestar este clima de desconfianza que a veces puede surgir este sistema interno de información, estos canales de denuncia, ¿no?, por el desconocimiento del que va a informar, es decir, pues tanto del alcance como se articula, pero, jolín, se va a mantener la confidencialidad, ¿no? Puede generar este tipo de desconfianza o no entender muy bien cuál es el concepto real, ¿no? Entonces, estos estándares sí que es cierto que te va a dar esas pautas y la finalidad al final es contrarrestar este clima. ¿Y qué aporta? Pues puede garantizar la confidencialidad, es decir, comunicar y trasladar al resto de la organización que estos canales pueden garantizar la confidencialidad y anonimato del informante, que se prohíbe cualquier tipo de represalia por el mero hecho de informar sobre la comisión de una infracción o lo que se considere que son hechos aparentemente constitutivos de una infracción, y garantizar a los miembros de la organización que conocen los canales de esta comunicación existentes, porque de poco me sirve tener uno si no le doy una publicidad, ¿no? Y los usuarios no saben cómo pueden acceder y cómo se articulan, ¿no? Por lo tanto, también hay que dar publicidad a estos procedimientos que regulan su funcionamiento. Lo que se trata es de combatir la idea de que el informante es un chivato y hay que trasladar la imagen que con el whistleblowing no se trata, o con estos canales de denuncia, no se trata de generar divisiones en el seno de la organización ni tensiones innecesarias, pero sí que hay que concentrar estos esfuerzos para un proyecto corporativo común, pues que vaya todo en la misma dirección. Es decir, pues, ¿cuál es? Reforzar el cumplimiento. Hay que evitar que se esté instalando una especie de estado policial dentro de la organización. Es que no tiene nada que ver y es importante trasladar esta idea a todos los afectados o todas las personas susceptibles de ser de aplicación esta norma. Otro riesgo de estos sistemas es que se utilicen pues, con el ánimo de perjudicar a otros miembros de la organización, es decir, pues, que se pongan en conocimiento determinadas infracciones que son interpersonales y que están totalmente fuera y es por redesillas internas. También es fundamental evitar la desconfianza que pueda provenir de las pocas expectativas que se tenga que tras la comunicación se vaya a iniciar una investigación interna y que contribuye a esta reticencia, el hecho que si la persona jurídica, en vez de proceder a denunciar los hechos y reparar el daño causado, haya preferido echar por tierra el asunto, pues encubriendo posibles responsables, destruyendo pruebas, etcétera. Otro incentivo que se utiliza en otros sistemas, no es en este, se valoró, pero no se ha decidido por no optar por él, es el sistema de recompensas, ¿no? Que simplemente que por comunicar determinados hechos sospechosos de ser irregulares o ilícitos, pues se ofrece una recompensa. Bien, vamos a hablar ahora del responsable del sistema de gestión. Aquí hablaremos del nombramiento cese, la forma que puede tener y las características de este responsable. Bien, para lograr un nivel de confianza adecuado en el canal de denuncias se otorga la supervisión al mismo del compliance officer generalmente, ¿no? Por la proximidad o los integrantes de la organización. Pero bueno, aquí veremos ahora que la norma establece unos requisitos también, unos requisitos para este responsable del sistema interno de información. En cuanto a la forma, ahora abordaremos un poco más adelante y vamos a ver la forma. La forma que establece la norma es que puede ser un órgano colegiado o unipersonal. Pero vamos a hablar de quién lo nombra, ¿no? Y será el órgano de administración o el órgano de gobierno de cada organización que esté obligado por esta ley a tener un sistema, un canal de denuncias, este sistema interno de información, a nombrar a un responsable del canal de denuncias.
Además, será primero el responsable de la organización va a ser el obligado y el órgano de administración va a ser el responsable de implementar esta implementación y este cumplimiento con la norma depende de este órgano decisorio de cada mercantil. Y además luego este órgano decisorio nombrará al responsable del sistema interno de información y además decidirá si va a ser un órgano colegiado o va a ser un órgano unipersonal. En cuanto a la implementación de estos canales, es una obligación legal. Aunque la norma te dice que es que hay que tener una previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras, pues bueno, no se entiende muy bien. ¿Por qué? Porque es un cumplimiento legal, por lo tanto hay que cumplir sí o sí. Entonces, lo que se entiende es que comunicará a la representación legal de las personas trabajadoras, porque la implementación, si eres un sujeto obligado, no hay más remedio. Yo creo que más también pues, pueden participar más en su diseño, dar su visión. Es más común interpretarlo como un aspecto que intente incentivar la colaboración, ¿no? Con los representantes de los trabajadores. Y no dar tanto ese valor vinculante a la opinión de sí o no implementarlo, ¿no? Como comentaba, el órgano de administración, el órgano de gobierno de cada organización va a ser el organismo obligado por la ley y el competente para designar a esta persona física responsable de la gestión de dicho sistema y de su destitución también. Es decir, tiene que nombrarse un responsable del sistema interno de información que se encargue. Este responsable se va a encargar de la gestión de todo el sistema de información. A este respecto, el artículo 9.1, que para más información os remito a él, alude que el responsable responderá sobre la tramitación diligente de todas las informaciones que se canalicen a través de estos sistemas o de estos canales de denuncias. Como comentaba también, el responsable del sistema puede ser un órgano colegiado o bien puede ser un órgano unipersonal. Para el caso que fuera un órgano colegiado, este va a tener que delegar en uno de sus miembros las facultades de gestión del sistema interno de información y de tramitación de expedientes de investigación. Para el caso de los grupos de sociedades, que el responsable del sistema puede ser uno para todo el grupo o bien uno para cada sociedad que integra al grupo, subgrupo o conjunto de sociedades, cómo se constituya cada cual, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro es que puede ser uno para todo el grupo o puede ser uno para cada sociedad. El nombramiento y el cese, como os comentaba, de la persona física individualmente designada, tanto si es persona física designada es suficiente y está claro, pero si es un órgano colegiado va a tener que designarse una persona física. Este nombramiento deberá ser notificado cuando se constituya a la Autoridad Independiente de Protección del Informante o, en su caso, a los órganos competentes de las comunidades autónomas. Y el plazo que tienen es de 10 días hábiles, es decir, desde el órgano decisorio que nombra o cesa al responsable del sistema interno de información hasta la comunicación pueden pasar 10 días. Lo mismo en cuanto a las características que debe de tener este responsable, como apuntaba al principio en relación al compliance officer, aquí la norma lo que sí que te dice es que tiene que tener determinadas características y dice que, bueno, que este responsable del sistema de información va a tener que ejercer sus funciones de una forma independiente y autónoma. Indica que va a tener que ser un responsable o un acto directivo de la entidad y que va a asumir en exclusiva estas funciones. Pero también especifica una salvedad y una excepción que dice que cuando hay una incompatibilidad absoluta con el ejercicio de cualquier otro cometido dentro de la organización, no va a tener que documentarlo. Es decir, aquí va a tener que ser alto directivo. Si el alto directivo va a tener que asumir en exclusiva estas funciones, si por lo que fuera no es posible, y esa es la salvedad que estipula la norma, no puede hacerlo por las características de la organización, habrá que documentarlo. En cualquier caso, va a poder seguir ejerciendo sus funciones como alto directivo y como responsable del sistema interno de información. Ahora bien, hay que evitar a toda costa cualquier situación de conflicto de intereses para el caso de poder compaginar ambos puestos y, por supuesto, la recomendación absoluta es que hay que documentar esta parte. No es la situación ideal, pero bueno, hay que ir caso a caso y viendo, pero que sepáis que la norma sí que lo habilita y contempla esta excepción. Consejo, siempre documentar absolutamente cualquier
nombramiento y si se decide que vaya a ejercer ambas funciones como directivo y como responsable, por favor documentarlo, contemplando las salidas que hay en caso de conflicto de intereses y demás. Además especifica que hay en este caso dos escenarios posibles. La norma, que es lo que nos abre, que la persona jurídica decida que existe un órgano de cumplimiento que dé la supervisión y control del programa y un responsable específico solo del sistema de información interno de estos canales de denuncias, y aquel en el que la persona jurídica decide que ambas funciones recaigan sobre la misma persona o el mismo órgano. Es un poco resumen de lo que hemos estado comentando ahora. De cualquier forma, también puede resultar confusa esta parte, porque según los requisitos establecidos en la ley, se requiere que sea un alto directivo y la naturaleza del compliance officer no es la misma que la de un directivo de la organización. ¿Esto por qué lo digo? Porque la norma te dice que tiene que ser un directivo y acto seguido te dice en el siguiente apartado de la norma te dice que puede ser un compliance officer. Y esta parte es confusa porque, insisto, el compliance officer no es un directivo de la organización. Bueno, por muchos aspectos esto nos daría lugar a otra sesión y bueno, no podemos ahondar mucho sobre ello, pero bueno, que la norma contempla y dice que para el caso de aquellas organizaciones que tuvieran un compliance officer o, en fin, y que podrá ser este compliance officer el responsable del sistema interno de información siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Pero es que en el apartado anterior te dice que tiene que ser un directivo. Entonces, bueno, es una cuestión que iremos viendo cómo se lleva a la práctica, cómo se interpreta, que la norma sí que permite que pueda ser el compliance officer, pero, insisto, que tiene que ser un directivo y un compliance officer, pues bueno, no tiene esa naturaleza de un directivo de la organización. Entonces, resumiendo esta parte, el responsable del sistema interno de información deberá tener siempre autonomía e independencia, será un alto directivo de la organización con funciones en exclusiva y se permite esa excepción cuando y podrá compatibilizar sus funciones si fuera posible y siempre que se acredite que no incurre en ningún tipo de conflicto de intereses, y puede ser nombrado el compliance officer, pero siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la norma. En cuanto a los grupos de sociedades del sector privado, la norma regula que la implementación del sistema interno de información de estos canales de denuncias en el sector privado se remite al artículo 42, es decir, todas aquellas grupos de sociedades que entren en el ámbito de aplicación del artículo 42 dice que la sociedad dominante, la matriz, va a aprobar una política general relativa al sistema interno de información o de canales de denuncias y asegurará la aplicación de sus principios en todas las entidades que lo integren. Todo ello sin perjuicio de la autonomía e independencia, por supuesto, que cada sociedad que la integra pueda tener. Entonces, esta autonomía e independencia que se reconoce a cada sociedad que forma parte de un grupo societario debe entenderse como una habilitación para ampliar, desarrollar y adecuar la idiosincrasia de cada entidad de las que conformen dicho grupo que conformen este grupo empresarial, ¿no? Estas políticas van a ser aprobadas por la matriz, en ningún caso se pueden contradecir en local, es decir, la matriz elaborará políticas y estas políticas generales tienen que ir adaptándose en local. El responsable del sistema además podrá ser, como se ha comentado, uno para todo el grupo o uno para cada sociedad integrante del grupo, y va a ser admisible el intercambio de información entre los diferentes responsables del sistema del grupo, si los hubiera, ¿no? Porque si se ha optado por la opción de tener varios responsables de canales de sistemas internos de información, bueno, pues entre ellos, con el fin de tener una coordinación y un mejor desempeño de las funciones, van a poder hablar y intercambiar información entre ellos. Pero esta interpretación, insisto, se tiene que realizar pensando que hablamos de información tipo técnico, organizativo. No es recomendable establecer el intercambio de información sensible que se ha reportado, pues porque pueden producirse vulneraciones a la normativa de protección de datos, además de esta, y afectar otros derechos. El grupo de sociedades además carece de personalidad jurídica como tal y la mejor solución siempre sería disponer de canales de denuncias individuales.
Tal y como comentamos en el inicio de esta webinar, las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y así lo decidan, van a poder compartir este sistema interno de información y los recursos destinados a la gestión y tramitación de las comunicaciones, tanto si la gestión del sistema se lleva a cabo por la propia entidad como si se ha externalizado. En el sector público se podrán externalizar esta parte siempre y cuando tengan menos de 10.000 habitantes y van a poder hacerlo entre sí, van a poder compartirlo entre sí o con cualquier otra administración pública que se ubique dentro de este ámbito territorial de la comunidad autónoma, ¿no? Además de compartir este sistema interno de información, también lo harán sobre los recursos destinados a investigaciones y tramitaciones. Vamos a pasar a comentar que estos canales compartidos en el sector público van a tener, y en el privado para mí también, van a tener que ser independientes entre sí y van a tener que aparecer diferenciados respecto al resto de entidades u organismos. Vale. Vamos a seguir con los sistemas internos de información. Y vamos a hablar si puede ser gestionado por un tercero. Entonces, la gestión de este sistema interno de información por un tercero externo en el ámbito de la administración pública, vamos a centrarnos primero ahí, solo podrá acordarse cuando se acredite una insuficiencia de medios propios. Esta gestión va a comprender únicamente el procedimiento para la recepción de las informaciones sobre las infracciones y va a tener un carácter instrumental. Entonces, la gestión en general del canal por un tercero va a tener, y siempre vamos a tener que observar esta parte, va a tener que ofrecer garantías adecuadas de confidencialidad, ser independiente, tendrá que dar cumplimiento a la normativa en protección de datos personales y cumplimiento también al secreto de comunicaciones. Este tercero, además, tendrá la consideración de encargado de tratamiento desde el punto de vista de protección de datos y va a tener que cumplir, por lo tanto, con la normativa de protección de datos personales, todas aquellas partes de la GPD, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, garantías de derechos digitales que regulan la figura y el contenido de estos encargos de tratamiento. Hay que tener en cuenta además que los procedimientos de homologación de proveedores, muy importantes, pero además no solo desde varios puntos de vista, no solo desde uno, y vamos a tener en cuenta esta homologación de proveedores desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de protección de datos personales, que habrá un procedimiento desde la seguridad de información. Y además también, desde mi punto de vista, es muy deseable que se garanticen medidas adecuadas relacionadas con el sistema de gestión de continuidad de negocio. Esto en cuanto al tercero. También comentar que este tercero va a hacer esta labor de triaje, es decir, de recepción, de filtrar estas informaciones que llegan al canal en esta primera fase. Pero luego se puede contratar los servicios de este tercero. ¿Para qué? Para que puedan apoyar la investigación de los hechos informados o denunciados, aunque ya se tramitaría en el seno de cada organización. Bien, aquí en esta diapositiva se ejemplifica muy grosso modo las fases de la gestión de informaciones según la norma que cada organización deberá adaptar a sus procedimientos internos. Como pauta sería muy recomendable basarse en los estándares como hemos apuntado antes, ¿no? A la norma ISO 37002-2021. Conviene resaltar además la obligación de tener los registros de informaciones que la ley obliga, es decir, es disponer de un libro de registro de las informaciones recibidas a las entidades públicas y privadas. Y además en estos libros registros lo que sí que se harán constar serán todas las investigaciones internas que hayan tenido lugar, garantizando en cualquier caso los requisitos de confidencialidad. Entonces, de lo que se trata estos libros registros son repositorios en los que se deja constancia de todas las comunicaciones recibidas, de su tramitación, las respuestas, etcétera. Aquí pasamos, os dejo aquí este ejemplo más o menos cómo sería una tramitación. Aquí vamos a realizar una breve referencia a la inadmisión de la comunicación o de información. Esta parte implica que el informante no será objeto de protección si pone en conocimiento de determinados hechos, que cuando los hechos que carezcan de verosimilitud o bien se considere que no tienen fundamento o se traten de una información sobre una comunicación anterior que no tenga novedad sobre la que han concluido los procedimientos, no va a ser objeto de protección el informante. Esta situación puede provocar que determinadas inseguridades los informantes, porque por ejemplo en el momento de realizar una comunicación no son conscientes si estas comunicaciones ya se han puesto de manifiesto antes en el canal o no lo sabes y lo comunica
y bueno, y no va a ser sujeto de protección, ¿vale? Cuando la información también carezca manifiestamente de fundamento o existan indicios racionales de haberse obtenido mediante la comisión de delito. En este caso, además de la inadmisión, se remite inmediatamente al Ministerio Fiscal. Eso es lo que la norma dice. ¿Por qué? Porque al Ministerio Fiscal habrá que informarle en el momento que la organización tenga indicios o considere que los hechos son constitutivos de un delito. Esto tampoco vamos a abordarlo porque da lugar a otra webinar, así que de momento lo nombramos y que lo tengáis en cuenta. Conviene también que se señalen cuáles son los motivos que pueden conducir a la inadmisión por parte del canal interno y deben de tenerse en cuenta para el posterior rechazo por la autoridad independiente. ¿Vale? Estos que son los que hasta ahora hemos dicho, simplemente que las organizaciones, por favor, lo tengan en cuenta, los motivos de inadmisión. Y que no están, que hay que trasladarlo, hay que saber trasladarlo luego al resto de las partes que van a hacer uso de estos sistemas internos de información en aras a esta transparencia. Otra de las causas es que existan, por ejemplo, para la no admisión, es que existan indicios de haberse obtenido de forma ilícita las evidencias o esta información, situación que además puede derivar en consecuencias penales para el informante y la evaluación de la licitud de la prueba le corresponde realizarla a los encargados de gestionar las informaciones. Que en este caso, que a veces no es fácil ni para la propia organización estimar este punto, pues bueno, imagínense tener que hacerlo el propio usuario del sistema interno de información, ¿no? Por otro lado, además, no tendría consideración si la información está fuera del canal al tratarse de conflictos interpersonales, como hemos comentado antes. Estos estarían fuera del alcance de la aplicación y de la protección de estos canales de denuncias. En cuanto a la revelación pública, la norma establece que las personas que hayan comunicado o revelado de una forma pública información sobre acciones u omisiones a las que se refiere el artículo 2, si os acordáis al principio de esta norma, de forma anónima, que lo haga de forma anónima, pero que con posterioridad se hayan identificados y cumplan las condiciones previstas en esta ley. Estas personas tendrán derecho a ser protección de que la norma y de todo el sistema de protección que la norma regula. Bien, hasta aquí vamos, no me detengo más, que nos vamos a quedar sin tiempo, ya voy justa. Aquí vamos a hablar un poco qué sucede una vez que se admita la información en el sistema interno de información y que será entonces cuando se active la protección al denunciante y, por supuesto, a todas las partes involucradas. Pero, ¿cuáles son estas condiciones de información, estas condiciones de protección? Bueno, pues para que se despliegue y se active, que tengan motivos razonables para pensar que la información referida es veraz en el momento de la comunicación, aun cuando no se aporten pruebas concluyentes y que la citada información esté dentro del ámbito de aplicación de la ley. Se indica que por motivos razonables, aun cuando no se aporten pruebas concluyentes, por lo tanto, se prevé que como requisito de admisibilidad de la denuncia basado en una aportación mínima de evidencias que sustente la versión de los hechos que se han puesto en conocimiento. La veracidad exige que se trate de información contrastada, es decir, que sin llegar a ser concluyente tenga un mínimo rigor. Hay que tener en cuenta que el informante no tendrá acceso a todo el material que dé sustento a su denuncia. Incluso puede ser el apoderamiento de dicho contenido pueda ser delictivo. Por lo tanto, se traduce que veracidad puede ser que se trate de un delito creíble o razonable y que la denuncia sea admitida sin perjuicio de posteriores comprobaciones. La comunicación se realiza en los términos previstos de la ley, por supuesto será un condicionante de protección de la norma. Y luego también pues que se cumplan con todos los aspectos procedimentales y formales, ¿no? que la norma prevé. En cuanto a las represalias prohibidas, por supuesto que la norma establece, y es uno de los objetos, que no se pueda emprender ningún tipo de represalia contra los informantes. Entonces, aquí la norma, si no recuerdo más, en el artículo 36, dice que la prohibición expresa de actos constitutivos de represalia se incluyen las amenazas de represalia y las tentativas de represalia, ¿vale? Contra aquellas personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto en la norma.
El apartado, además, no sé si es el segundo, dice que cualquier actos u omisiones que estén prohibidos por la ley o que de forma directa o indirecta supongan un trato desfavorable, ¿no? Y se sitúa a las personas físicas que la sufren una desventaja particular respecto a otra, ¿no? Por su parte, la norma también en el mismo artículo 36 recoge a título enunciativo un numerus apertus, no es una lista cerrada. Por ejemplo, ejemplifica, ¿no?, algunas conductas que están prohibidas, como por ejemplo la suspensión del contrato de trabajo, despido, extinción de la relación laboral o estatutaria, daños, incluidos el de reputacional, pérdidas económicas, coacciones, inclusión en listas negras, difusión de información, denegación de formación, etcétera. Para más información, por favor, remitiros a este artículo, pero bueno, que en ningún caso es una lista cerrada, sino que es un numerus apertus. Por último, hay que indicar que la Autoridad Independiente de Protección del Informante podrá, cuando se constituya en el marco de los procedimientos sancionadores que pueden instruir, adoptar medidas provisionales en los términos que establece la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Vale, en cuanto a los programas de clemencia, simplemente comentar que la ley prevé que cuando una persona que hubiera participado en la comisión de la infracción administrativa objeto de la información sea la que informe sobre la existencia de la misma mediante una presentación de información, y siempre que la misma hubiera sido presentada con anterioridad a que se hubiera sido notificada la incoación de un procedimiento de investigación sancionador, el órgano competente para resolver el procedimiento mediante resolución motivada pues puede eximirle el cumplimiento de la sanción administrativa que le correspondiera, ¿no? Pero siempre que concurra, y tienen que concurrir los siguientes extremos: que hubiera cesado en el momento de la presentación de la comunicación o revelación, que hubiera cooperado, que facilite información veraz y relevante, que hubiera procedido a la reparación del daño. En fin, no ahondo más en ello, pero bueno, que sepáis que tienen que concurrir todos los requisitos para que se puedan tener en cuenta estos programas de clemencia. Si uno de estos requisitos no se cumple en su totalidad, va a quedar a la autoridad competente la valoración, ¿no? En los que se incluye, por cierto, la reparación del daño, que puede ser parcial. Entonces, van a tener la posibilidad de atenuar la sanción que le hubiera correspondido, según la infracción cometida. También puede prever que la atenuación de la sanción puede extenderse al resto de los participantes de la comisión de la infracción, ¿no? Siempre en función del grado de colaboración activa o en el esclarecimiento de los hechos que hubieran tenido. En cuanto a las medidas de apoyo, comentar que la norma también prevé una serie de medidas de apoyo, como pueden ser información y asesoramiento completos e independientes, asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes, apoyo financiero psicológico, etcétera, ¿no? Estas medidas de apoyo serán prestadas por la Autoridad Independiente de Protección al Informante cuando se trate de infracciones cometidas en el sector privado y público estatal, y en su caso por los órganos competentes de las respectivas comunidades autónomas, ¿no? La ley no contempla unos mecanismos específicos de auténtica reacción una vez materializadas las represalias. Esto hay que decirlo. Esto es, pues bueno, pues que no se concreta qué sucede cuando se despide a un trabajador porque ha denunciado unos determinados hechos, ¿no? Para encontrar estas soluciones jurídicas de estos tales escenarios, pues acudiremos a los mecanismos que ya tiene previsión nuestro ordenamiento jurídico. Aquí simplemente comentar que la Autoridad Independiente de Protección al Informante vamos a tener que esperar a su constitución y esperaremos a la publicación de directrices de interpretación de la norma, iremos viendo, ¿no? Con carácter general, que sepáis que se configura como la autoridad competente para la tramitación del canal externo y tendrá el ámbito de la competencia para las públicas estatales y también para las privadas. Tiene personalidad jurídica, tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar público y privado, ¿no? También una autonomía e independencia orgánica y funcional respecto al gobierno del poder público. Esta es la idea, por lo menos. Perdón, que nos vamos ya a las sanciones. En cuanto al impacto en la normativa de
protección de datos personales no me da tiempo y no me puedo no me puedo exceder, ¿no? Simplemente comentar que en cuanto a la transparencia y publicidad se trata de poner en conocimiento de los potenciales usuarios la información necesaria para que estos canales sean utilizados y quien pretenda hacerlo sepa qué, cómo, cuándo y dónde puede denunciar, ¿no? Se informará sobre el uso de los canales internos de información que se hayan implementado, así como de los principios esenciales del procedimiento de gestión. En caso, por ejemplo, de contar con una página web, dicha información deberá constar en la página de inicio, en una sección separada, fácilmente identificable y demás. Es decir, la transparencia y publicidad de estos sistemas internos de información o canales de denuncias. Además, esta transparencia y publicidad sobre el tratamiento de los datos personales que se va a realizar de cada usuario, ¿vale? En cuanto a la norma, establece unas bases de legitimación también por las que se podrán tratar estos sistemas internos o sea, en las que se podrán tratar estos datos de los titulares de los datos personales en el trámite o en la gestión de estos canales de denuncia. Por ejemplo, para los supuestos de comunicación internos de las entidades que estén obligadas a implementar el sistema interno de información, bueno, pues la base de legitimación será el cumplimiento de una obligación legal. Es decir, si estás obligado a implementar un sistema de información, pues la base de legitimación será el cumplimiento de una obligación legal. Si no fuese obligatorio disponer de estos sistemas internos de información, los canales de denuncias, la base de legitimación será un interés público. Bueno, la norma también, aquí hay otra cuestión de debate que no vamos a ahondar, pero bueno, que sepáis que las categorías especiales de datos personales podrán ser tratados por razones de interés público, aunque luego en la supresión en apartados diferentes, la norma te diga que en el caso de recibir datos que estén considerados como categorías especiales deberán de ser inmediatamente suprimidos. Por un lado nos da una base de legitimación y por otro lado dice que habrá que suprimirlos. Por lo tanto, apela al sentido común y a la aplicación del principio de minimización de datos. Es decir, si estos datos son fundamentales y esenciales para poder tramitar y dar curso a esta investigación. Si son esenciales, no los voy a poder eliminar. Sí, y además la ley me habilita a su tratamiento facilitándome esta base de legitimación. Y si no son necesarios, obviamente, tendré que proceder a su inmediato borrado. En cuanto al ejercicio de derechos, no me puedo detener más allá. Privacidad desde el diseño y por defecto es fundamental, y además me remito para el caso de externalizar estos sistemas internos de información. Por favor, es importantísimo que contemos con un proveedor de confianza que cumpla con todos los parámetros estipulados y derivados del Reglamento General de Protección de Datos, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, garantías de derechos digitales, de sistemas de seguridad de información y, por favor, si siendo deseable, también en continuidad de negocio. También comentar que, bueno, se deberá de modificar en algún momento, ¿no?, la ley la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales. Si no recuerdo mal, el artículo 24 sí que regulaba estos sistemas internos de información, pero que ha sido modificado con esta norma. Bueno, ya voy muy mal de tiempo. Es un placer, de verdad, y vamos a acabar con el tema favorito, las sanciones. Bien, la ley simplemente estipula 3 subniveles de sanciones que pueden ser leve, grave y muy grave. Y los importes se diferencian. La muy grave, por ejemplo, de las personas jurídicas desde 600.000 a 1 millón de euros. Y además puede tener sanciones adicionales como prohibición de obtener subvenciones, otros beneficios fiscales por 4 años, contratar con el sector público durante 3 años, amonestaciones públicas. ¿Cuál es una infracción muy grave? Pues, por ejemplo, en no implementar un sistema interno de información siendo un sujeto obligado y no hacerlo en el tiempo estipulado. Por lo tanto, aquellos que no lo tengan y que estén obligados a hacerlo hasta el 13 de junio ya están corriendo. Siempre teniendo en cuenta, por favor, todos los parámetros aquí comentados, ¿no?, aunque haya sido grosso modo y de objeto de reflexión, pero bueno, aquí estamos a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar. En cuanto a las personas físicas, también se estipulan sanciones de 30.000 a 300.000 y, en fin, aquí podéis ver también las graves y las leves. También cuidado que cuando se considera una infracción muy grave, ya no hacer efectiva la revelación de identidad cuando un informante ha optado por el anonimato, sino que quede el mero hecho objetivo de quedar expuesto.
Vale, así que bueno, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. De verdad, espero, bueno, que estamos a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar. Y bueno, ahora le doy paso, perdona, a mi compañero Alejandro para finalizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irache. Pues muy interesante. Además, estoy viendo que ya hay preguntas, o sea que está surtiendo efecto el webinar. Sin más, vamos a pasar a ver el software. Voy a quitar la pantalla un segundito y vamos a ver todo esto tan interesante que nos ha comentado Irache, cómo se traduce en una herramienta. Bueno, ya estáis viendo la plataforma. Como hemos comentado, pues al final tenemos que tener una visión tanto de lo que quiere ver, lo que tiene que ver la persona que va a poner una comunicación, una denuncia, como vosotros como gestores, como administradores de la plataforma, qué veis y qué podéis hacer. Entonces, yo ahora estoy entrando en lo que veis vosotros, ¿vale? Entonces, este es un entorno de administración. Voy a quitar la cámara, por cierto, para que lo veáis un poquito mejor y lo veáis con más tamaño, la herramienta. Este es un entorno de administración donde lo primero que vais a ver es un cuadro de mando. Un cuadro de mando con el estado en el que tenéis las diferentes comunicaciones. Muy sencillo. Depende de los estados que tengamos configurados. Esto es muy flexible. Pendiente, resuelto, procesando, investigando. Pues vais a ver en qué estado está. Lo vais a ver también por categorías, lo vais a ver también por los diferentes gestores. Si tenéis varios gestores en la compañía que gestionan denuncias, comunicaciones, vais a ver cuántas tiene cada uno, vais a ver de qué tipo son, vais a ver en qué mes llegaron las diferentes comunicaciones. Bueno, al final es, pues cuando tú entras, un primer golpe de vista que te hace un resumen del estado de situación. ¿Qué vais a poder hacer dentro de este entorno de gestión o de administración? Pues bastantes cosas. Vais a poder, obviamente, configurar el canal. Es decir, ¿qué le quiero preguntar al informante? Esto es una demo, lógicamente, y aquí lo que hemos hecho es dejar una serie de preguntas con bastante amplitud para que veáis que se pueden preguntar cosas muy diversas. Es decir, podemos preguntar no solamente por la denuncia o el hecho en sí que queremos informar, sino cuándo fue, dónde fue, si es un grupo de empresas, como veis aquí, podemos tener un desplegable con las diferentes sociedades de la compañía en el que podamos marcar, oye, pues la denuncia va, entre comillas, contra esta sociedad o contra esta otra. Bueno, configuraciones, ya digo, podemos dejar algo muy flexible, algo muy sencillo, un simple cuadro de texto donde poder escribir. Podemos llevar más guiado al usuario, incluso en función de la tipología de comunicación que nos llegue, podemos automatizar un flujo y que llegue a una persona o que llegue a otra persona. Bueno, son temas que obviamente hoy no es el momento de profundizar, pero que sepáis que esos automatismos para ir filtrando la comunicación hacia un sitio a otro existen y que el formulario de entrada que ve el informante se puede cambiar 100%. Aquí hay otro tema interesante, los datos personales. Aquí le vamos a decir a la herramienta dónde creemos que puede haber datos de carácter personal para que, pasado el plazo que nos marca la ley, los anonimice. Entonces, esto dependiendo también de países, el requisito cambia, los tiempos cambian, pero bueno, aquí en España tenemos unos requisitos muy claros y aquí lo que vamos a decirle a la herramienta es, cuidado que pasado este plazo, estos campos que pueden contener datos de carácter personal, tienes que anonimizarlos. Y luego, pues otra serie de configuraciones de anonimato, no anonimato, el plazo en el que una comunicación tiene que salir, por así decir, del entorno principal del canal de denuncias, que en España son 90 días. Bueno, pues diferentes configuraciones que os van a ayudar a tener el canal de denuncias montado completamente a medida. Y eso es algo que tenéis que valorar mucho, que esto no es una herramienta genérica o estándar que se implante y ya está, sino que es una herramienta que permite un nivel de personalización y de configuración muy alto. Ya digo que hay cosas que son obligatorias por ley, pero si trabajáis en varios países, a lo mejor os interesa hacer diferentes configuraciones en función de los requisitos legales que tenéis en cada uno de los países donde operáis.
No me voy a extender mucho más con la configuración porque no tiene mayor sentido. ¿Qué cosas tenemos ya desde el punto de vista funcional de la herramienta para la gestión de las denuncias? Aquí vamos a tener las comunicaciones que llegan, vamos a poder filtrar, vamos a poder descargarnos un informe. Aquí vamos a tener las comunicaciones que ya tienen más de 90 días y que tenemos que tener fuera de ese entorno de producción que hemos dicho antes, o de ese entorno público que hemos dicho antes, ¿no? Y que no podemos tener más de 3 meses abierto para esa investigación, salvo algunas excepciones. Y vamos a tener un entorno de trazabilidad, donde vamos a poder ver qué estamos haciendo con la herramienta. Vamos a poder ver quién accede, quién no accede, vamos a poder ver lo que estamos haciendo dentro del canal, y todo esto, al ser un entorno, es un entorno de solo lectura que no podemos modificar, puede ayudar a la hora de establecer las acciones, a la hora de establecer la trazabilidad y nuestra defensa para demostrar que tuvimos la diligencia debida. Esto nos puede ayudar en esa materia también. Todo esto, como digo, es lo que vemos desde el punto de vista del administrador. ¿Qué ve el informante? El informante lo que ve es esta pantalla que vemos aquí. Y lo que tenemos es la capacidad de hacer dos acciones. O ver una comunicación previa o hacer una comunicación nueva, formular una comunicación. Entonces, en la comunicación previa, yo voy a tener un usuario y una contraseña, ahora veremos cómo se genera, y vamos a poder tener contacto con la empresa a la que le hemos enviado una comunicación para ver el estado en el que está, para poder aportar más información, para lo que tengamos que hacer. Y, sin embargo, si quiero formular una comunicación nueva, directamente entro y tengo el formulario que yo haya configurado. En este caso, lo primero de todo es leer las condiciones de uso. Esto es importante en los canales de denuncias, porque en las condiciones de uso vamos a tener, por así decir, las reglas del juego. Es decir, oye, este canal sirve para esto, pero no sirve para esto. Por ejemplo, no sirve para poner una queja, no sirve para un tema que no tenga que ver con la posible comisión de un delito. O sea, sirve para lo que yo en estas condiciones de uso te estoy poniendo. Y eso es importante porque ahí, teniendo muy claras esas reglas del juego, los plazos empiezan a correr o no. Con lo cual, siempre decimos lo mismo. Mucho cuidado a la hora de poner unas condiciones o poner otras. Entonces, eso importante. Una vez que yo consigo hacer eso, ya puedo hacer el he leído y acepto. ¿Vale? Puedo marcarlo. Entonces, aquí realmente lo que estoy consiguiendo es, entre comillas, la aceptación del usuario y que se dé por informado de esas condiciones. Insisto, en otras herramientas puede ser algo secundario. En un canal de denuncias es algo muy, muy, muy importante. Y, por supuesto, sobra decir que esas condiciones de uso, lo comentaba antes de la exposición de Irache, se pueden hacer a medida, os podemos ayudar a ello, o si ya las tenéis, la herramienta da la capacidad de poderlas incorporar. Aquí, ¿qué tenemos? Las preguntas que hemos hecho, que hemos configurado previamente. Pueden ser más, pueden ser menos, como dije antes. En este caso, son una serie de preguntas hablando sobre qué conocemos de la denuncia, y dónde fue, cuándo fue, lo que hemos visto antes configurado, ahora tiene su reflejo aquí. Por ir un poco rápido, no voy a completar ningún campo porque no he puesto ningún campo obligatorio. Ahora os enseñaré una denuncia ya, una comunicación ya finalizada para que veáis cómo se vería. Entonces, por aquí tendría toda la información sobre la posible denuncia. En el siguiente punto, le voy a pedir la información personal. Es decir, la persona puede anonimizarse o no. Y eso es algo que en España además tiene que ser así. Tienes que dejar la potestad al usuario para decidir si se anonimiza o no se anonimiza. Entonces, yo puedo poner aquí mis datos, puedo poner mi mail o puedo anonimizarme. Si me anonimizo, obviamente la herramienta no me va a preguntar nada, ningún dato sobre mí. Entonces yo, para hacerlo un poquito más difícil, me voy a anonimizar. Siguiente paso. Puedo
aunque me haya anonimizado, puedo preguntar por qué personas hay implicadas. O puedo preguntar quién conoce algo sobre los hechos que estoy denunciando, informando. O puedo subir archivos adjuntos a modo de evidencia para demostrar que lo que estoy comentando es cierto y tiene su fundamento. Esto lo podemos eliminar. Se puede dejar si se quiere, pero si queremos hacer un recorrido del usuario más sencillo, esto lo podríamos eliminar si quisiéramos. Esto ya a decisión de cada uno. Y con esto hemos terminado. Aquí lo que tenemos es un resumen, nos dice cuántas preguntas hemos contestado, nos dice cuántas, si hemos sido anónimos o no, si nos hemos anonimizado, si hemos subido archivos adjuntos, si hemos informado sobre alguna persona que conoce algo y ya le daríamos a enviar. Al darle a enviar, como me he anonimizado y la herramienta no sabe nada de mí, me va a generar un usuario aleatorio y que además, obviamente, no me identifica porque la herramienta no sabe quién soy, y una contraseña aleatoria. Y como veis aquí, hacemos mención 2 veces a que esa información la tiene que guardar el usuario en algún sitio. Puede hacer un pantallazo, la puede copiar y pegar en un Word, puede hacerle una foto, lo que quiera. Pero sin este usuario y sin esta contraseña, no va a poder entrar al canal para ver qué está ocurriendo. Entonces, esto es importante. Es el camino difícil. Es cuando te anonimizas y no tenemos capacidad de saber quién eres, no podemos comunicarnos contigo, nada. Pero bueno, es un camino y os queríamos enseñar, como digo, el camino difícil. ¿Cómo veo yo como administrador, como gestor de denuncias, esa denuncia que acaba de llegar, esa comunicación en mis formularios? Pues llegaría aquí, al menú donde tengo las comunicaciones y vería una denuncia pendiente. Entraría en ella y vería la información. Vería si me han dejado los datos que me han dejado. Como dije, lo dejé en blanco para hacerlo un poco más ligero. Me anonimicé, con lo cual no hay datos personales. Y no reporté ni informantes, ni responsables, ni adjuntos. Entonces, ahora, yo como gestor, tengo que empezar a gestionar esta denuncia. ¿Qué puedo hacer? Puedo cambiarla de estado y decir que ya la estoy procesando, con lo cual los plazos ya me empiezan a ser favorables, por así decir. Puedo categorizar la comunicación, aunque luego la cambie, pero a priori puedo categorizarla y decir que es un tema de acoso laboral, por ejemplo. Si veo que tengo poca información, puedo pedirle información al denunciante, al informante. Puedo adjuntar yo archivos adjuntos. Puedo pasársela a otra persona. Puedo descargarla, puedo anonimizarla. Puedo descargarla y anonimizarla. Es decir, puedo hacer toda la interacción necesaria que habitualmente voy a necesitar para poder llevar a buen puerto pues, la gestión y la investigación de la denuncia, de la comunicación. Y lo que os quiero enseñar es una que ya está finalizada. Venimos aquí, filtro por resueltas y vais a ver una que tiene ya todo finalizado. Entonces, cualquiera de estas, por ejemplo, una de estas. Aquí voy a tener, ya no puedo interactuar con ella, pues ya está resuelta. Voy a tener un timeline, que es como hemos querido montar esta parte para que sea más sencilla, en el que voy a ver las diferentes interacciones que he tenido con el informante. Entonces, es como un muro, es como una red social, es muy sencillo, además la idea era que desde los móviles y desde tablets y tal se viera muy fácil y fuera fácil de utilizar y de trabajar. Y es una forma sencilla de comunicarse, como digo. Entonces, aquí veo toda la traza de todas las acciones que he ido tomando, la cambié de estado, la puse en procesando, le pedí el DNI, el informante me dio su DNI, hice las investigaciones que tuve que hacer y al final acabó resuelta. Aquí tendría los datos de la investigación, aquí tendría los datos personales, en este caso se anonimizó, y aquí tendría lo que hemos visto antes, los informantes y los archivos adjuntos. ¿Qué ocurre con una denuncia o una comunicación? No está resuelta en ese plazo de 90 días. Nos la traemos a este entorno que llamamos comunicaciones caducadas. ¿Por qué? Y de esto además, esto siempre suscita alguna duda, porque pasados ese plazo, esos 90 días, la ley me marca que tengo que quitar la denuncia, vamos a decirlo así, del entorno público, del entorno de producción
y tenerla ya solamente en mis sistemas internos, o por lo menos que no esté accesible de cara al exterior o de cara al informante. Entonces, en este entorno de comunicaciones caducadas, conseguimos eso. Yo puedo seguir analizando, investigando la comunicación aquí, pero ya no tengo esa interacción hacia el exterior, con lo cual estoy cumpliendo con la ley y no me estoy limitando a la hora de poder seguir investigando y analizando la comunicación. Y luego, como en el resto de acciones, pues me la puedo descargar, puedo hacer lo que considere que sea necesario. Entonces, y realmente el entorno, la herramienta no tiene más funcionalidad. Decía, bueno, hay ciertos detalles, lógicamente, que no hemos tocado, porque son temas más técnicos de configuraciones y tal, pero a nivel funcional, de cara al usuario, es una herramienta sencilla, como habéis visto. De cara a vosotros como gestores, es una herramienta muy sencilla. Eso no quita, como decía antes, que técnicamente por dentro y a nivel seguridad, pues hemos puesto muchísimo el foco, porque así lo pide la ley y así lo pide el sentido común, y además al final somos una compañía que nos dedicamos a esto y que tenemos que predicar con el ejemplo, con lo cual había que poner el máximo cuidado en la capa de seguridad que tiene la aplicación. Entonces, si ahora hay dudas, lo vamos a ver enseguida en el panel este de la derecha que os comento. Nos podéis ir trasladando todas las preguntas que queráis. Y sin más, pues yo voy a cerrar aquí el entorno. Voy a abrir otra vez la presentación. Un segundito. Y si os parece, pasamos al turno de preguntas. Voy a poner la cámara ya. Entonces, bueno, veo por aquí, ya me oyes y me ves, ¿verdad, Irache? ¿Perdona, Alejandro? No, que ya digo, sí, que ya estabas por aquí. Vale, Sí, perfecto. estoy por aquí. Pues Muchísimas gracias por tu exposición. La verdad que ha sido muy completa y muy clarificadora. Yo creo que bueno, es de gran ayuda y el software, la verdad que está muy bien adaptado y se perfectamente además a todos los requisitos que impone la norma. O sea que y va más allá. estamos. Muy bien, pues mira, sí que hay preguntas. Si quieres, según el tipo de pregunta, o la contestas tú o la contesto yo, ¿vale? Perfecto. Te voy diciendo, mira, pues hay aquí una que es para ti claramente, que nos preguntan, ¿existen excepciones al deber de confidencialidad sobre la identidad de un informante? Esta es toda tuya. Me da a mí que sí. Bueno, pues sí que existen algunas excepciones, como cuando, por ejemplo, es necesario revelar la identidad del informante para la adopción de medidas correctoras o durante la tramitación de determinados procedimientos sancionadores o penales. Sin embargo, estas excepciones se aplican bajo circunstancias muy específicas y deben gestionarse siempre de acuerdo a las disposiciones legales. En este sentido, por ejemplo, podemos encontrarnos en la Ley 2/2023, la Ley Whistleblower, o de denunciantes, para que todos nos puedan entender un poquito mejor. Concretamente en el artículo 32.2, sí que se establece que será lícito el tratamiento de los datos por otras personas o incluso su comunicación a terceros cuando resulte necesario para la adopción de medidas correctoras en la entidad o la tramitación de los procedimientos sancionadores o penales que en su caso procedan. También resulta, hay que hacer mención también a la Directiva 2019-1937, que establece que cuando una norma nacional prevé revelarlo o bien se solicita en el marco de un procedimiento judicial para garantizar el derecho de defensa del denunciado. Y luego también, ya como último, me parece interesante realizar un matiz al anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 2020 y en especial en el artículo 528.6, que se refiere precisamente a estos sistemas internos de información o canales de denuncia, cuando dice que esta comunicación de hecho delictivo a las autoridades podrá realizarle al responsable del canal de denuncias sin revelar la identidad del alertador, salvo que fuera expresamente requerido para ello. Es decir, que de entrada la previsión es un anteproyecto, veremos a ver cómo va quedando luego el texto definitivo, pero la previsión es que de entrada no se comunique la identidad del informante o denunciante, salvo que tenga un requerimiento expreso por parte de la autoridad judicial. Por lo tanto, bueno, iremos viendo cómo procede y cómo va evolucionando en este sentido. Y luego ya por último,
matizar y, bueno, siento ser igual un poco pesada en este sentido, pero claro, es una responsabilidad y el cumplimiento de esta normativa y sus infracciones conllevan unas aparejadas unas sanciones. Entonces, me gustaría matizar que las consecuencias legales por el incumplimiento, es decir, por una revelación de la identidad del informante fuera de estos supuestos que la ley regula y que se autoriza, está tipificado como una infracción muy grave. Para ello, nos vamos al 63.1c. Pero es que no es que se tenga que materializar la revelación de la identidad del informante que ha hecho la denuncia con reserva de identidad. No, es simplemente que no establezcas las medidas adecuadas y que se pueda vulnerar este tipo de... o sea, es decir, que no hace falta que se materialice y que se haga una divulgación de la identidad del informante, sino que no se pongan las medidas necesarias para que esto no suceda. O sea, que también de ahí hacemos un poco, me refiero a tu presentación también, con el tema de seguridad, de todas las medidas de seguridad que tiene que tener este sistema interno de información, es fundamental. Muchas gracias. Y hay otra, esta creo que es para mí, porque nos preguntan que nuestra experiencia, bueno, si quieres contestar tú, encantado, pero yo, o los dos. Dice, nuestra experiencia, dice, ¿es mejor implantar la solución en nube o en premise en nuestros servidores? Bueno, lo pone de otra manera, pero por explicarlo. A ver, bueno, contesto yo y si quieres luego, porque esto sí que nos preguntan bastante a nivel técnico. La mayoría de la gente lo está implantando en nube, la mayoría de la gente. Sí que es cierto que hay sectores que están obligados a tener este tipo de información alojada en sus servidores, pero la mayoría de la gente, por independencia, porque no dependa de sus administradores de sistemas, porque no dependa de que alguien interno pueda manipularlo, o sea, al final, porque esté fuera de tus instalaciones y por darle más independencia, como decía, la mayoría de la gente lo está haciendo en la nube, vamos, en nuestra nube, no lo está haciendo interno, aunque sí que es cierto que tenemos empresas que lo están instalando internamente, pero la mayoría de la gente lo hace externo. A ver, otro por aquí, otro por aquí. Mira, esta pregunta es de bastante actualidad. Dice, ¿modifica la ley del informante la LOPD-GDD, la Ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales? Menudo palabra le han puesto ahí a la ley. Sí, la verdad es que nos han quedado cortos. Bien, pues yo creo que esta pregunta viene un poquito más enfocada hacia la parte legal, ¿verdad? Sí. Así que si te parece bien, Alejandro, respondo. Sí. Bueno, pues sí, por supuesto hay una modificación parcial porque si recuerdo que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales sí que regula los sistemas internos de información o estos canales de denuncia, haciendo además la previsión que se permiten las denuncias de forma anónima y bueno, entonces lo que pasa es que a pesar de esta regulación que en su día se hizo, resulta necesario completarlas con las previsiones que reguladas en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales con la nueva Ley 2/2023 para poder incorporar a los tratamientos de datos que se lleven a cabo a través de los sistemas internos de información. Resulta absolutamente necesario. Y además, luego en este tipo de impacto que tiene, ya no igual tanto la modificación en lo que voy a comentar ahora, pero es que no puedo pasar por alto esta cuestión, que es los aspectos que tiene que tener este sistema interno de información y que deben de considerar los responsables de los tratamientos y los sujetos obligados a implementar estos o aquellos que consideren que quieren implementarlo a pesar de no estar obligados en el seno de sus organizaciones. Bueno, pues es la privacidad, legalidad y seguridad desde el diseño y por defecto. Su aplicación es fundamental en el momento del diseño y del desarrollo, tal y como has estado explicando, Alejandro, que esa parte ya la tendrían hecha con este software, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma van a consolidar su responsabilidad proactiva y también van a realizar los tratamientos de datos con las garantías técnicas y organizativas adecuadas. El concepto de privacidad desde el diseño por defecto lo que trata es que tiene que tener el responsable en cuenta el impacto que este tratamiento de datos tiene en términos de privacidad, tanto de los productos y servicios, especialmente los tecnológicos, ya desde la fase del diseño, ¿no?
Y estrechamente ligado a este concepto aparece el de la privacidad por defecto. Es decir, que el responsable tiene que aplicar aquellas medidas técnicas y organizativas adecuadas para que el usuario no tenga que realizar ninguna acción por defecto, sino que únicamente se tratará los datos por parte del responsable, aquellos datos indispensables y que estén relacionadas con la finalidad del tratamiento. Aparte de ello, de la privacidad de diseño por defecto, volvemos a otro concepto que pivota toda esta norma, ¿no? Que es hay que garantizar la confidencialidad de la identidad de las partes involucradas, especialmente del informante, ¿verdad? Y unido a ello viene el principio del need to know, ¿vale? A la confidencialidad y con la adopción de medidas técnicas necesarias para poder gestionarlo de una forma, bueno, pues que tenga cumplimiento con la normativa, pero no solo la ley de 2023, sino también el impacto que puede tener, como podemos ver, en toda la normativa de protección de datos personales, porque su incumplimiento va a tener el incumplimiento cascada de varias normativas, por lo tanto es fundamental que desde el diseño y por defecto se implemente el software que cumplan con las garantías técnicas y organizativas necesarias y que la privacidad desde el diseño por defecto y, por supuesto, la confidencialidad. Y como vemos, de ahí van a seguir surgiendo y derivando obligaciones, ¿no? Muy relacionadas tanto con seguridad como con la parte organizativa. Luego también cabe destacar que el responsable debe de elegir un encargado de tratamiento que ofrezca las garantías suficientes en cuanto a la aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas. A la hora de contratar, el encargado, que sería este tercero por el que el responsable contrata este servicio, pasaría a ser un encargado de tratamiento y se recomienda pues, que disponga de certificaciones, de sellos, que por lo menos pueda evidenciar que tiene sistemas de seguridad, sistemas de gestión de seguridad de la información implementados, o cualquier otro sistema que pueda avalar este cumplimiento con un estándar internacional o con cualquier otro sello de calidad que esté reconocido. También habrá que verificar si se realizan transferencias internacionales de datos y, en cualquier caso, este responsable de tratamiento va a tener que cumplir con los artículos 25, que es el que hemos hablado de privacidad de diseño y por defecto, con el artículo 32, que es seguridad, las medidas técnicas y organizativas de seguridad del tratamiento, y aparte va a tener que cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, el artículo 5, que hablamos de confidencialidad, y el 28, ¿vale? Que son todas las medidas que va a tener que cumplir el encargado de tratamiento, teniendo en cuenta artículos 24 y 25 concordantes del Reglamento General de Protección de Datos. Y este responsable deberá de exigir al encargado de tratamiento que cumpla con estos requisitos. Porque esto, insisto, no se transfiere la responsabilidad porque yo contrato un servicio. Sigo siendo el responsable y tengo la diligencia, tengo que tener esta diligencia en la selección de un proveedor que sea adecuado y que cumpla y se adhiera a los requisitos marcados por las normativas. Claro, que eso es un tema que nos preguntan mucho, además, y me salgo un poco del guión, pero es un tema que preguntan mucho de, oye, ¿qué responsabilidad tenemos cuando contratamos o subcontratamos un canal y subcontratamos incluso, que creo que hay una pregunta por ahí, lo que pasa es que hay tantas que las vamos a tener que contestar luego, pero sí, hay una pregunta por ahí que habla sobre la diferencia entre gestionarlo internamente o externamente a través de una consultora, de un despacho. Entonces va un poco en esa línea, ¿no? De decir, oye, que no te eximes de responsabilidad por tenerlo subcontratado o por tenerlo externalizado, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Entonces, bueno, hay otra pregunta aquí de perfil técnico otra vez. Como hemos incidido mucho, tanto tú como yo, en el tema de la seguridad, nos preguntan muy a grandes rasgos, aunque yo creo que lo hemos comentado, pero podemos hacer un poco de hincapié, que cuáles son esas medidas de seguridad que marca la ley y cuáles son las medidas de seguridad que tiene vuestro, en este caso nuestro, canal de denuncias. Empiezo yo y si quieres sigues tú, y yo creo que como vamos a un poco justos de tiempo lo dejamos ahí, como decimos siempre, luego nos comprometemos a responder el resto de preguntas. A nivel técnico, estamos hablando de cifrado, estamos hablando de control de accesos, estamos hablando de doble factor de autenticación, estamos hablando de monitorización de la plataforma, tenerla en alta disponibilidad para que no se caiga, por supuesto,
todo lo que tiene que ver con los permisos de acceso, el need to know, que cada uno vea solamente lo que tiene que ver y acceda solamente a lo que tiene que acceder. Estamos hablando de políticas de contraseñas, estamos hablando de cosas un poco más tradicionales, pero que siguen siendo muy importantes, como copias de seguridad. Estamos hablando de conexiones seguras entre el servidor entre la aplicación y el usuario. O sea, es un conglomerado de cosas técnicas que, por eso decía yo al principio, y lo he vuelto a repetir luego, y Irache lo ha comentado ahora, que hay que tener encima de la mesa, hay que tener en cuenta porque es una herramienta muy particular por el tipo de información que maneja. Entonces, pues de ahí que los estándares de seguridad tengan que ser un poquito más de a lo mejor a lo que la gente está acostumbrada. Y ahí, Irache, si quieres, te cedo también la palabra y lo complementamos. Y muchas gracias. Yo creo que lo has dicho perfectamente y es el sentido. Es decir, no puede. Vamos a ver, hay una sentencia además del Supremo y que las medidas de seguridad no es una obligación de resultado, pero sí es una obligación de medios. No puedo garantizar la seguridad a un 100%. Tú lo sabes mejor que yo, Alejandro, es imposible. Totalmente. Pero sí que tengo que hacer un análisis de riesgos. Tengo que saber qué impacto puede tener en los tratamientos que yo estoy realizando sobre esta información, en este caso que contenga datos de carácter personal. Porque, en este caso, la información contenida y asociada a estos datos de carácter personal es muy sensible, puede tener unas connotaciones terribles para las personas físicas que acceden a él y además es fundamental para que genere esa confianza y que yo pueda cumplir con la norma y hacer uso de estos canales, en fin, pues para dar cumplimiento al espíritu de esta norma. Es fundamental que cuente con estas medidas. Para ello, bueno, pues siempre hay que evaluar, hacer ese análisis de esa evaluación de riesgos, hay que hacer esa evaluación de impacto para, en su caso, reforzar estas medidas y que sean lo más garantistas posibles, atendiendo siempre al estado de la técnica y a los costes. No, hay que ser también proporcionados, pero siempre cumpliendo esto y que en el caso que yo sea requerido por la autoridad de control, yo esté en condiciones de demostrar que realmente he adoptado estas medidas de seguridad justificado con el preceptivo análisis de riesgos y, en su caso, las evaluaciones de impacto de protección de datos personales. Es fundamental, sinceramente, para poder dar cumplimiento. Y, por supuesto, luego lo que hemos comentado antes, la elección del proveedor. Es fundamental que dé cumplimiento con la normativa porque es un encargado de tratamiento. De hecho, hay varios roles que están implicados en la gestión de estos sistemas internos de información. Podemos tener responsables de tratamiento, podemos tener encargados de tratamiento, podemos tener corresponsables del tratamiento en caso de esta gestión conjunta, ¿no? que la ley habilita en determinados supuestos, como se ha comentado antes. Y luego también, por favor, aunque no sea preceptivo el nombramiento de un delegado de protección de datos por la normativa específica de protección de datos, sí que se puede considerar como una buena práctica y, sinceramente, creo que es fundamental. Había una pregunta de eso, había una, o sea que... ¿Ah, sí? Mira, sí. fenomenal. Bueno, había una de eso, hay una de la autoridad de control, hay otra de los temas de seguridad, estoy viendo aquí una barbaridad de preguntas, pero bueno, como digo, Bueno. las contestaremos, si no estamos aquí hoy 3 horas, pero bueno, eso es importante porque se nota que es un tema que está levantando mucho interés y que quedan todavía muchas cosas por aclarar, pero bueno, ahí también deciros que, los que ya nos conocéis lo sabéis, que nosotros seguimos con esta serie de webinars, seguimos publicando en nuestro blog, aparecen de vez en cuando artículos que hablan sobre diferentes casuísticas que nos vamos encontrando en el día a día, con lo cual os invitamos también a entrar en él. Y ya digo, ahí os iremos contestando uno a uno porque no queremos tampoco pasarnos de tiempo. Y daros las gracias, Irache, por la presentación y por la resolución de las dudas y daros las gracias a vosotros por la asistencia, por la participación a través de las preguntas y lo dicho, y que esperamos veros en los siguientes webinars, online o presenciales, y nada, invitaros a que sigamos en contacto. He dicho, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Alejandro, y a todo el equipo que le ha hecho posible y a todos vosotros por estar ahí.